Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludar a toda la gente que está a través de nuestra sintonía. Hoy día un café con don Hernán Pinto Miranda. ¿Cómo está, don Hernán? Hola. Gusto de saludarlo. Un placer, encantado de saludar a todos los amigos que nos están viendo. Qué bueno verlo por acá, por Placilla. Tenemos temas interesantes hoy día que tratar. Vamos a irnos a tierra derecha directamente. Vamos a hablar hoy día del tema del aseo en Placilla y Curauma. Don Hernán, ¿podría decirnos cómo está hoy día el problema del aseo en Placilla y Curauma? A ver, yo creo que hay un consenso, ¿no? El tema es complejo, ¿no? De que hay problemas, de que los servicios que se están brindando no son los que ojalá la comunidad quisiera, ¿no? Y yo creo que eso tiene su origen en varios elementos. El primero, que yo creo que a lo mejor lo podemos conversar un poco más hacia adelante, yo creo que el crecimiento demográfico tan fuerte y sostenido que ha tenido Placilla hace, ¿no es cierto?, que lo que a lo mejor en algún momento pudo haber tenido sentido, que era la delegación en los términos que estaba pensado, hoy día sea absolutamente insuficiente. Y cuando me refiero a eso, yo creo que el gran problema que tenemos es que Placilla no tiene una dotación propia vinculada al servicio de aseo. En la ciudad histórica, ¿no?, existen lo que se denominan los cuarteles. La ciudad está dividida por sectores y hay cuarteles. Y cada cuartel, ¿no?, es autónomo en términos de que tiene la cantidad de camiones necesarios, tiene el personal, tiene los conductores, tiene sistemas, ¿no?, de mantención, ¿no?, aun cuando es centralizado, pero entran por los cuarteles a este sistema. En el caso de Placilla no tenemos esa situación y en consecuencia el servicio de aseo que aquí se efectúa se realiza, ¿no?, con camiones que vienen desde Valparaíso a hacerlo. Aquí hay a lo menos destinados 4 camiones, que ya son insuficientes, 4 camiones, ¿no?, y esos 4 camiones, efectivamente tenemos el problema que nunca o difícilmente están los 4 operativos. Se supone además que cada uno de los camiones tiene que venir con 6 funcionarios o 6 operarios por turno, ¿no?, cosa que tampoco sucede respecto de esa situación en este lugar. Entonces yo diría, la primera de las cosas es que nosotros necesitamos, a partir de la propia delegación, armar una unidad que físicamente esté en Placilla. Es decir, los camiones que atienden la recolección de Placilla deben estar en Placilla. En estos momentos no están en Placilla. No están en Placilla, ¿no? Y por lo tanto tienen que estar, primero. En segundo lugar, hay que buscar, ¿no?, el equilibrio entre la cantidad de elementos, por un lado, y la cantidad de servicios que se prestan por otro. Y eso significa que si nosotros necesitamos 4 camiones operativos permanentemente, tenemos que tener 4 o 6 camiones, ¿no?, en poder, ¿no?, de la localidad, porque de lo contrario siempre tenemos una mortalidad que significa que hay un camión menos, no sé, todo lo que corresponda. La tercera de las cosas es que ojalá con personas que vivan en el propio Placilla, los operarios de aquí, de los camiones, debieran ser personas de Placilla. Que conozcan la realidad. Primero, que conozcan la realidad, y en segundo lugar, que si los camiones van a estar acá, tengan la posibilidad de llegar hasta el cuartel, incluso caminando, ¿no?, o muy rápidamente. Hoy día, como el camión viene desde Valparaíso, vienen, ¿no?, con operarios que también son personas que viven en alguno de los cerros de la ciudad. Tenemos, adicionalmente a eso, complejidades de otra naturaleza. Pero la primera, te diría, nosotros, alto crecimiento demográfico, insuficiencia, nosotros, de los equipos, tanto materiales como humanos, ¿no? En tercer lugar, dotar a la delegación de un cuartel de aseo propio, que signifique, nosotros, el mantenimiento en la localidad, nosotros, de Placilla, y no desde Valparaíso a seguir atendiéndolo. En cuarto lugar, yo creo que hay que definir con los vecinos de Placilla y de Curauma, particularmente los de Curauma, cómo solucionamos un impasse de carácter legal. Y ese impasse es que los vecinos tienden a generar condominios. Claro, empiezan a acercar, a cerrar, digamos. Y ellos, por lo tanto, son condominios. Tienen los bienes que están al interior de estos condominios, son de propiedad de los vecinos, ¿no? Y por disposición de la ley, el municipio no puede entrar a un condominio a retirar el aseo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí en ese caso cuando son condominios? Tienen que tener contenedores en las puertas de acceso, ¿no?, y ahí tienen que dejar los residuos, de forma tal que el camión los pueda retirar desde ese lugar.
años atrás, nosotros con Fundadores teníamos este problema, ¿verdad? Fundadores tenía problemas desde una doble dimensión. Primero tenía cerrado y en consecuencia los residuos pasan a ser, digamos, de propiedad de los propios vecinos, ¿verdad? Y tenían problemas para poder trasladar todos los residuos, porque además de eso tenían que dejarnos afuera, no pueden dejar adentro, el camión no puede entrar, ¿no?, al condominio. Pero el segundo tema, en ese caso particular de ellos, es que también tenían un problema de pago y mantención de la red pública de alumbrado, ¿verdad? Porque las luces que están puestas en las calles de un condominio se tienen que pagar no por parte del servicio municipal, sino que directamente por parte de los vecinos. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? En la práctica está pasando que los camiones ingresan igual a los condominios, ¿verdad? Y lo peor de todo es que ahí, al ingresar a los condominios, yo creo que a veces, por falta de conocimiento de los propios vecinos, en vez de entender nosotros de que esto ya es una irregularidad que el camión entre al condominio, aparte de eso, hay problemas entre los propios vecinos, ¿verdad?, y el camión municipal, que mete mucho ruido, Claro. que bota líquidos percolados, nosotros, y mancha nosotros la calle del sector, que las personas que vienen son desprolijas o meten bulla, nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la lógica indica que hay que retirarse a objeto de llegar a un acuerdo que permita que funcione. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que efectivamente a veces los condominios son grandes, entonces cuando usted tiene solamente contenedores en la puerta de acceso, un vecino para sacar sus residuos tiene que venir todos los días nosotros desde un lugar relativamente lejano, mientras que el operario le llega Claro. hasta su propia puerta. Ese tema yo diría que es hoy día un tema de complejidad particular en el ámbito, relevante también. en el ámbito Claro. de Curauma particularmente, ¿verdad? Porque no es el caso, ¿no es cierto?, en general de Placilla histórico, ¿no?, sino es más bien de Curauma. ¿Qué es lo que hay que definir en consecuencia? Hay que definir además con qué frecuencia hacemos el servicio. Placilla tuvo una regresión en el tema del aseo, porque al principio, cuando eran menos, había aseo que se recogía 3 veces por semana. Ahora 2. Ahora 2. ¿No sé por qué? ¿Qué pasó ahí? Pasó, ¿no es cierto?, de que para poder mantener 3, cuando tú vas creciendo y tienes muchas más casas como tenías antes, tienes que destinar más cantidad de camiones, más cantidad de personal. Entonces, manteniendo los mismos camiones y el mismo personal, pero teniendo más casas que atender, simplemente lo que tienes que hacer es restringir la frecuencia. Entonces estamos con frecuencia 2, ¿no? O sea, Y esa, en otras palabras, ¿falta personal, don Hernán? faltan recursos, nosotros, para poder dotar a Placilla, en que seguramente aquí la fórmula debiera ser, nosotros, a lo menos 6 camiones permanentes en Placilla hoy día, y esos 6 camiones significan 36 más 20%, nosotros, significan 43 o 44 funcionarios, ¿no? Porque cada camión tiene que funcionar con 6 personas por turno, ¿no? Pero tienes que agregarle a la dotación un 20% más, pensando, ¿no es cierto?, entre los que están con permiso, con licencia médica, con vacaciones, o que no llegan simplemente a trabajar. Claro. Entonces, ahí hay una complejidad que no es menor. Tenemos otra complejidad adicional, ¿no? Y es que por falta de material y por falta de capacidad, la municipalidad no está atendiendo en general a las empresas que provocan o que producen, ¿no es cierto?, una cantidad de desechos particulares. Eso que está ahí, nosotros, yo no sé si tú sabes, pero la medida de que cada vecino puede pagar, puede entregar al municipio, al camión, sin pagar un costo adicional, son 200 litros. 200 litros es un tambor de basura. Hasta ahí tú pagas con cargo a la tarifa, a la exención o lo que corresponda. Si tú sacas más basura que eso, tienes que pagar un servicio o contratar un servicio extraordinario. Claro. En Placilla, los servicios extraordinarios generan una cantidad importante de dinero, pero también te saca, ¿no?, los mismos camiones que tú tienes, porque como no hay camión especial para los servicios extraordinarios, empieza a generar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Empiezan a llegar algunas empresas particulares, que a veces, nosotros, con mucho menos prolijidad, nosotros, cuidado, empiezan, nosotros, a sacar, a hacer ellos el retiro de los residuos sólidos. Muchas veces hay algunas empresas que son piratas en esta materia, ¿no? Y que por lo tanto terminan desechando los residuos en lugares no habilitados para eso. Y voy a dar una explicación. Sucede que el vehículo, ¿no?, salvo el municipal igual, pero tiene un contrato distinto, pero el particular, suponte la empresa XX que presta servicio, tiene que sacar y tiene obligatoriamente que trasladar los residuos al muelle. Y en el muelle le cobran por el ingreso, pesándole, ¿no?, cuánta cantidad de residuos trae.
muchas veces, no quiero decir que sean estas empresas, lo que hacen, ¿no es cierto?, es que en el camino al muelle votan. De para forma bajar tal, la cantidad. obvio, ¿no es cierto?, porque así no entran a pagar, ¿no es cierto?, y queda una cantidad de recursos. Y lamentablemente en el sector de Placilla eso se genera, ¿no es cierto?, porque hay una serie de vías que a veces tienen caracteres, ¿no es cierto?, medias rurales, ¿no es cierto?, todos los accesos que, digamos, dan hacia el sector de la pólvora son hábiles, ¿no es cierto?, para estos efectos. Entonces, el municipio lo que garantiza, ¿no es cierto?, que efectivamente el cuidado de estos elementos va a dar, ¿no es cierto?, al lugar donde se tienen que finalmente redepositar o depositar finalmente. Entonces, yo me atrevería a sostener, ¿no es cierto?, que allí tenemos otro tema que es importante. ¿Y por qué razón? Porque muchos de esos desechos, además, a veces vienen contaminados o tienen elementos. De la misma forma, nosotros que en el consultorio de acá hay que hacer un retiro también en forma particular. Y cuando se vayan estableciendo las clínicas, cuando se vaya ya haciendo... Tiene todo un protocolo. Obvio, ¿no? Porque los residuos hospitalarios o vinculados a salud tienen además un doble problema. Y es que, por ejemplo, pueden venir jeringas que han sido usadas en personas que tienen enfermedades infecciosas. Claro que sí. Entonces, el manejo hoy día de temas vinculados a SIDA, enfermedades venéreas y otras, obliga a la no reutilización de las jeringas. Pero aparte de eso, un protocolo de cómo se tiene que desaparecer estos elementos. Bueno, la municipalidad tiene que hacer eso en una doble dimensión, en el retiro y además de eso en la incineración o la eliminación de estos residuos para que no se vayan a generar problemas, porque efectivamente se empiezan a ver algunas cadenas, a veces claro. Los mismos pájaros que revolotean, etcétera, van generando o trayendo enfermedades en esta materia. Pero el hecho concreto es que yo diría que hoy día tenemos una insuficiencia en términos de dotaciones, tanto físicas como humanas. Tenemos un problema que dice relación con que el aumento de la densidad poblacional está generando que porque cada casa o cada departamento que se construye hoy día en Placilla es un punto más que hay que atender. Claro. Y la suma de todos estos puntos finalmente va dando nuevos servicios. Y cada nuevo servicio nos genera esta complicación que te estoy señalando. Quizás, te quiero decir que en el proyecto original que mantenía o que planteó Curauma, ellos establecían un sistema especial de retiro de los residuos urbanos, que lo iban a generar ellos, ¿verdad? Y que se iba a asociar al municipio. Como otros proyectos de Curauma en su momento, ¿verdad? Esto terminó, o sea, nunca se implementó, pero era un proyecto combinado que contemplaba la instalación de contenedores para que los vecinos pudieran usar los contenedores como punto de retiro, ¿verdad? Y eso también tiene importancia. Hay una constante que se va dando, ¿no? Y es que en los sectores de mayores ingresos, a ellos no les gusta que en general el personal de recolección de residuos ingresa hasta sus casas. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es usar estos depósitos en la vía pública. Pero el problema está que cuando el camión no pasa, o muchos de estos muchos de estos contenedores tienen un peso tal que obliga a que haya una máquina que los pueda manejar. Entonces nos empezamos a generar tres problemas adicionales. Primero, necesitamos el contenedor, que es bastante caro. Dos, al contenedor hay que mantenerlo permanentemente en lo que dice relación con la higiene. Tú al contenedor, cada vez que le sacas la basura, tú lo debieras ser capaz de poder lavar y dejar preparado. Para eso hay dos sistemas que se usan. Tener más contenedores y por lo tanto durante el día se van retirando y se llevan ¿a dónde? Se tendrían que llevar a este cuartel, a este lugar que se habilite, a objeto que se le haga el aseo y pueda ser reinstalado, o de lo contrario allí también se empiezan a generar focos de infección complejos. Y en comunidades que no están suficientemente consolidadas, a veces estos focos, estos lugares se transforman en focos. La gente pasa en auto y tira la basura y no se bajan a echarla adentro, ¿verdad? O simplemente ese lugar se transforma, ¿no es cierto?, en un punto de acopio. Para eso, yo creo que lo que es más fácil es repetir una experiencia que ha sido internacionalmente probada que sirve, que es establecer los puntos limpios. O sea, puntos donde los vecinos pueden efectivamente trasladar particularmente algunos elementos para no generar complicaciones de otra naturaleza. Y hay dos ideas
Una que la hicimos nosotros en su momento y que ojalá hoy día se pudiera reeditar, que era una expresión que se llamaba Todo a la calle, ¿no? Y es a lo menos una vez por semana en distintos lugares de la comunidad llegar nosotros con toda la flota de vehículos, de camiones planos, personal, etcétera, y que sea el momento en que todos los vecinos puedan entregarle al departamento de aseo de la municipalidad todo lo que dentro de la casa ellos se quieran deshacer. Muebles, artefactos, colchones viejos, camas, lo que quieran. Nosotros, todo eso lo retira la municipalidad y se traslada directamente al vertedero. ¿Qué es lo que evitamos? Evitamos que eso después termine en cualquier esquina, nosotros botados, nosotros porque la gente se termina por deshacer. Y ahora estamos desarrollando una idea que nos gustaría poder plantear, y es la idea nosotros de por qué no comprar basura. Esto es una idiotez, pero expresada nosotros así como idea, pero tiene una lógica. ¿Por qué la gente a veces es desaprensiva con la basura? Su propio nombre lo dice, porque la basura es basura, es decir, no tiene para la persona ningún valor. Cuando nosotros hablamos de reciclaje y hablamos de reciclar la basura, etcétera, el que gana con el reciclaje no es la persona que ayudó a reciclar, sino que gana el municipio que vendió o el particular que tiene la concesión. A la persona en la casa no le llega nada. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Hemos trabajado en la determinación de encontrar cuáles son los puntos en que históricamente se producen los mayores conflictos con la cantidad de basura, con la basura desparramada o botada por el suelo, o los problemas entre vecinos respecto de ello. Y ahí la tesis es la siguiente, ¿no? Si yo, por ejemplo, para atender ese lugar y mantenerlo limpio, tengo que poner 2 o 3 servicios adicionales, cada servicio adicional, entre el valor del camión, la benzina, las horas hombre, etcétera, me significa una determinada cantidad de plata, ¿por qué yo no hago una operación a la inversa y le asigno valor a la basura? Y en consecuencia, ¿no?, a la persona le digo, ¿sabe qué más? Si usted me trae 10 kilos de basura, la basura de su casa, 10 kilos, yo se lo cambio, ¿no es cierto?, por leche larga vía, ¿no es cierto?, 5 litros de leche larga vía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago yo? ¿No es cierto? Lo que yo gasto en el elemento que estoy entregando, en este caso alimentos saludables, lo rebajo de mis costos, que significa tener menos servicios que hacer y menos gastos que realizar. Pero le doy un valor, ¿no?, a la persona para hacerlo y puedo generarle combos, ¿no?, en esta materia. O sea, si a mí me trae la basura y en vez de traérmela toda junta, ¿no?, me la trae separada. Ahora, claro. Leche más yogur, ¿no?, claro, leche más pañales, ¿no?, lo que sea, ¿no?, ayudo a mejorar condiciones de salud por un lado, recojo o impido que la basura termine botada en la calle, disminuyo la frecuencia con una sola salvedad, que lo que estoy eliminando son gastos inútiles. Estoy eliminando horas de arriendo de camión, estoy eliminando horas de consumo de petróleo en esta materia, o de desgaste respecto de ello, o estoy eliminando las horas libres de mis trabajadores, a los cuales es necesario poder sacarlo. Y estoy dándole a la persona un valor adicional, no es plata, son elementos que van a ayudar a toda la familia, claro, a la familia, y por otro lado termina siendo una economía también. Claro. Entonces, yo diría, ¿no es cierto?, que Placilla en todo caso tiene una ventaja comparativa con otros lugares, ¿no? Y es que como el crecimiento de Placilla es un crecimiento en desarrollo, tú puedes ir generando proyectos en los cuales puedes intervenir la realidad antes de partir, ¿no? El otro día estábamos conversando a propósito de un proyecto de vivienda que va a venir o que se va a construir ahí al ladito del colegio Umbral, ¿no? Si eso es así, ¿no es cierto?, si eso es así, tú puedes intervenir antes. Tú puedes lograr en la aprobación del loteo establecer, ¿no es cierto?, que hayan puntos de acopio, ¿no es cierto?, para retiro de los residuos sólidos. Y de esa manera tú vas a asegurar, ¿no es cierto?, de que tenga una mejor calidad respecto de ello. Finalmente, y aun cuando he hablado de corrido todo este lado, no, está bien, nos pasamos todas las preguntas de largo. Te quiero decir que hay otro tema que lamentablemente en Placilla no hay, ¿no? Y es que aquí no hay destinado personal para en el centro de Valparaíso, en la ciudad. Nosotros tenemos equipos que están permanentemente en las calles, barriendo las calles y manteniéndolas limpias, ¿no? Acá nosotros no hay personal que, dependiendo de la dirección de aseo, tengan como función mantener las calles limpias, ¿no? Y eso empieza a generar, ¿qué es lo que pasa, ¿no?,
que el camión lleva 4 escobas, ¿no? Y le piden a los operarios que en la medida que puedan recojan. Porque siempre cuando se produce el efecto de recoger residuos, siempre hay una cantidad de residuos que caen al suelo, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí, ¿qué hace falta? Hacen falta 2 elementos básicos adicionales. Hace falta tener personal, y por los programas se podría nosotros conseguir, o funcionarios municipales, que estén permanentemente limpiando las zonas donde se provoca, se junta basura en la vía pública. Y la segunda cosa, se necesita un camión aljibe para Placilla. ¿Y por qué tiene que haber un camión aljibe vinculado con el tema de los residuos sólidos? Por una razón muy sencilla. Porque nos guste o no nos guste, siempre los camiones botan percolados. Claro. Y eso tiene que ver con la mecánica de funcionamiento del camión. El camión lo que hace es que tú lo cargas, ¿no? Y para poder hacerlo, la vas reduciendo, ¿no? Y van muchos elementos orgánicos en esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos esos elementos orgánicos, ¿no? Verdura, desechos, comida... Es como exprimir un limón. Exactamente. Usted me ha quitado la idea, ¿no? Entonces, exprimen, ¿no? Y esos percolados van cayendo. Entonces, el camión va avanzando muchas veces y deja el percolado. El percolado se impregna y se transforma en una costra de mal olor que es posible. ¿Cómo se puede obviar esa cosa? Nosotros rápidamente con la pasada del camión aljibe, que va limpiando este tema. Pero para eso también habría que ponerle a Placilla un camión aljibe, porque hoy día los camiones que vienen acá, mira, hoy día todo viene acá desde los cuarteles de Valparaíso, para cortar árboles, ¿no? Que esta es una zona que normalmente demanda, tienen que venir cortadores de parques y jardines, ¿no? Y parques y jardines está funcionando en la ciudad, ¿no? Y no hay una dotación acá. Ahora, bueno, hoy día me dicen que hay 2 cortadores, y de los 2 cortadores quedó uno solo, ¿no? Y aunque no debiera, debo decirte que hoy día en la mañana tuve la oportunidad de recibir, ¿no es cierto?, a ese cortador, ¿no? Que además estaba lesionado, ¿no es cierto?, producto de falta de implementos. Pero en todo caso, habiendo cortadores, ¿no?, debiera haber una destinación de parques y jardines que complemente aseo, porque parques y jardines con aseo tienen una particularidad, y es que se ensamblan. Si tú haces una poda de árboles, te deja, ¿no es cierto?, una gran cantidad de elementos o residuos que están. El camión de parques y jardines, que era una pelea histórica, viene, que también obviamente lo mandan de Valparaíso para acá, y viene a recoger todos los palos que hay, si es que no lo han recogido antes. Aquí en Placilla hacen cortes propios, ¿no? Porque de repente hay un bosque, nosotros después lo miran y no hay nada, ¿no? En el sector de Placilla Oriente todavía hay un juicio, ¿no? Y una investigación a propósito, ¿no?, de un bosque que se cortó, ¿no? Y cuando lo fueron lo dejaron supuestamente por instrucciones superiores, dejaron todos los troncos para que los retiraran después. Cuando vinieron a buscar no había nada, ¿no? Pero algunos locales del sector del Camino de la Pólvora dicen que tuvieron la oportunidad de poder adquirir leña barata, ¿no? Pero el problema está que la leña tenía algún valor para algunas personas. Pero lo que te quiero señalar es que hay que dar autonomía, ¿no? Hay que generar un depósito municipal donde haya maquinaria, donde haya personal asignado, y donde en definitiva estos se entiendan como procesos complejos. Y la comunidad tiene que expresarse en programas y en proyectos en que otras cosas particularmente solucionemos el tema de lo que te decía yo, ¿no? Botar escombros, ¿no?, o residuos en lugares no habilitados, ¿no? Y el problema que tenemos con los condominios, que es un tema que hay que resolver, porque allí claramente se está infringiendo la ley y hay que buscar una situación, porque si no, en algún momento determinado, entre las peleas a veces de dirigentes y a veces de dirigentes con vecinos, de las cuales Placilla no es excepción, y si no, basta con mirar de repente lo que pasa nosotros en estas cosas, ¿no? Va a bastar nosotros que de repente un dirigente acuse a otro, ¿no?, respecto de este tema, nosotros, para que nos encontremos en un problema adicional. Don Hernán, yo sé que hay varios municipios que privatizan el tema del aseo. Yo, por lo que he podido escuchar, no está a favor de ese tema. ¿Por qué no? ¿Por qué otros sí? Fíjate que yo, extrañamente, te quiero decir que yo, respecto de la zona de Placilla, yo no creo que haya obstáculos para una privatización, ¿no?, en el tema del aseo. Y tienes razón, o dices relación con un sistema de topografía, ¿no? El problema que tiene Valparaíso, la ciudad histórica, ¿no?, es que son cerros, quebradas, ¿no?,
¿qué hacen? ¿No? Que se produzca un alto nivel de desgaste de material, muchísima rotación de personal, ¿no? Que Claro. termina, ¿no es cierto?, averiado. Piensa que allá el problema es que hay que bajar por escala, en que claro, es re fácil bajar vacío, ¿no? Pero hay que subir, ¿no es cierto?, con la poncha al hombro, Claro. ¿no? Donde efectivamente, y es cierto, ¿no? Los muchachos que trabajan en el aseo terminan, ¿no es cierto?, mojados enteros en los Sí, percolados, ¿no es claro. cierto?, de las ponchas, ¿no? Y suben y bajan y suben y bajan, por lo tanto la cantidad de enfermedades es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que se intentó incorporar al sector privado a la posibilidad de hacer esto, los costos que el sector privado cobra, ¿no?, son imposibles de pagar. Es imposible de pagar porque ellos, en definitiva, amortizan, ¿no?, el tema de los camiones muy rápidamente, el tema del personal que necesitan tener, el tema del desgaste, ¿no?, de su material, etcétera. Ahora, la topografía de Placilla y de Curauma es distinta. Y en consecuencia aquí podríamos eventualmente a lo mejor tener una licitación privada, ¿no?, que permita la incorporación de una empresa que pueda tener, ¿no?, a lo mejor un mayor grado de autonomía. Y en ese contexto yo quiero anticiparte, ¿no?, de que yo tengo la impresión de que este es un tema que debiéramos conversar y resolver con los vecinos de Placilla y Curauma, ¿no? Porque esto tiene como dos partes, ¿no? El tema de los privados es muy bueno, pero los privados son bastante más rígidos que los municipales. O sea, Sí. el privado, nosotros, si pasa el martes, pasó el martes, y no hay más vuelta, nosotros, con que tiene que ser el martes, y el que no depositó perdió nomás en esta materia. Pero quiere que tienen ellos normalmente otros elementos a favor. ¿Qué es lo que va a obligar eso? Va a obligar que en Placilla la gente va a tener que dar cumplimiento también con la obligación del pago, ¿no?, del servicio. En lo municipal, al final los valores se cruzan, ¿no?, porque los camiones hacen servicio allá y hacen servicio acá y están más o menos mezclados. Pero claramente, respecto de tu pregunta, Placilla es un lugar donde es posible pensar, ¿no?, en que el sector privado tome el tema de la recolección del aseo. Delegación Placilla hoy día es un espacio pequeño, debería crecer, deberían haber diferentes profesionales, multidisciplinarios a lo mejor. ¿Qué está pasando hoy día con la delegación Placilla, Lorena? A ver, yo tuve la oportunidad de inaugurar la delegación en su época, ¿no? Incluso nos cambiamos de lugar. Hoy día yo entiendo que la delegación, primero que nada, tiene que salir porque las obras de ampliación del consultorio va a requerir, ¿no es cierto?, que se vayan. Dos, ¿no?, yo creo que hay que apostar, ¿no es cierto?, por lo que es la conformación del centro cívico para la Placilla. Hay que ponerse de acuerdo en qué lugar va a ser, y la municipalidad debiera construir un centro cívico, ¿no es cierto?, de importancia. Nosotros en su momento, originalmente para eso, habíamos reservado el Paño 1, ¿no es cierto?, pensando en que allí se instalara no solo el municipio, sino que fuera el centro cívico, ¿no es cierto?, de Placilla. La definición final la tienen que tomar los propios vecinos, pero Claro. entiendo que está preservado, está resguardado, y si hay que construir una nueva delegación, quizás ese es el lugar, pero hay que hacer una nueva delegación. 3, la delegación está funcionando como lugar de relegación para algunos, de castigo para otros, ¿no es cierto?, o simplemente, ¿no es cierto?, por inercia. ¿Cuál es la idea? La idea es que la delegación municipal tiene que ser capaz de tener a todos los profesionales y todos los funcionarios que requieren, a objeto de conseguir que la mayor parte de los servicios que la gente de Placilla y de Curauma requiera, lo puedan encontrar solución aquí mismo, sin necesidad de tener que ir hasta la casa central. O sea, tenemos que darle un grado de autonomía tal que permita que eso pase. Y para eso deberíamos tener una caja municipal que permita recibir pagos, ¿no?, en este lugar. Deberíamos tener profesionales permanentes. No se saca nada con mandar un asistente social que venga 2 días a la semana, ¿no?, para acá, porque en definitiva no alcanza a cumplir, ¿no?, con los elementos. Habría que tener, dependiendo de la dirección, la capacidad de autonomía que te decía. O sea, no tener un camión aljibe, no tener vehículos permanentes. La camioneta que tienen asignada hoy día a la delegación es una camioneta también que tiene que ver cuando haya camionetas para poder hacerlo. Claro. Y como los funcionarios normalmente no han sido de Placilla, la camioneta tiene que esperar a que lleguen los funcionarios allá para venirse con los funcionarios para acá. Yo creo que hay que darle un nivel de autonomía, hay que hacer crecer la delegación, construir una nueva, ¿no?, y darle posibilidad que ingresen además profesionales y personas que vivan en Placilla, por el conocimiento que tienen de los problemas, por el conocimiento de la gente, y por una razón muy sencilla, ¿no? Porque, mira, hay que optimizar el tema. Aquí se necesita un jefe de emergencia,
¿verdad? Claro. Un jefe de emergencia permanente, no que esté en esta cosa, porque de repente se cometen errores, cuando de repente se producen anegamientos. Ya, Bélgica, nosotros se volvió a generar un problema, y tú llegas y mandas, nosotros, porque es lo primero que hacen, ya mandemos todas las máquinas, se mandan todas las máquinas. Si no hay un jefe de emergencia que determine qué cosa pasa, al final la ayuda puede ser peor que la enfermedad, porque finalmente termina causando más daño, ¿no?, de lo que teníamos. A veces una mala canalización de agua, una mala defensa que se haya hecho. Entonces yo apuesto claramente nosotros por una delegación que dé cuenta hoy día de los 40 o 45 mil personas que viven en esta localidad, y no la delegación que se hizo nosotros cuando eran 5.000 o 6.000 personas las que vivían en Brasilia. Bueno, temas interesantes que hemos tocado hoy día, que tienen que ver con nuestra ciudad, que tienen que ver con Placilla, cosas que pasan todos los días en su casa cuando le van a retirar el aseo. Nos encontramos en un próximo programa, en un Café Con. Chao, don Hernán, muchas gracias por estar con nosotros.